económicas a nivel internacional. Y después dejábamos abierto este momento que se puede generar, porque como estamos analizando estamos analizando, digamos, que las relaciones internacionales son dinámicas, es decir, no son estáticas. Yo no puedo decir que, bueno, una vez que se creó no puede ser, es inamovible, sino bajo ciertas condiciones y diferentes crisis que se pueden dar en el sistema, se pueden suscitar diferentes cambios. Nosotros, si bien presentamos 3 organizaciones internacionales que básicamente estaban fundadas en lo que fue las instituciones de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, que fueron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, que se traduce y después, digamos, el antecedente principal de la Organización Mundial del Comercio. Nosotros básicamente nos focalizamos en una sola, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué nos focalizamos nosotros en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, básicamente porque lo que nosotros queríamos, ¿en qué voy? Un poquito más acá. Básicamente lo que nosotros queríamos resaltar, que no solamente para nuestro contexto nacional, sino también a nivel internacional y también fundamentalmente para aquellos países que tienen las mismas características o muy similares a las nuestras, que básicamente son la mayoría de los países de la Sociedad Internacional de Estados. El Fondo Monetario Internacional era una organización internacional con un gran peso en cuanto a estas normas, valores y principios que debían regir a nivel internacional. Es tal la importancia de este organismo para regular, digamos, y lograr la estabilidad de los tipos de cambio, los ajustes de desequilibrios de las balanzas de pagos y ayudar a conservar el comercio y los pagos relativamente libres para así aumentar el comercio internacional, que nosotros hoy puntualmente vamos a ver, ¿sí?, esta unidad referida a la balanza de pagos como un instrumento, digamos, contable que todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional tienen que sí o sí generar anualmente, y el cual también tiene que ser, esto de que hablamos siempre, una característica sumamente importante y a su vez completamente abstracta, que es la de la confianza, ¿sí? La de la confianza. Ahora bien, cuando yo les había presentado el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera yo les había puesto como 2 puntos de reflexión que me gustaría que los retomáramos hoy analíticamente para ir viendo esta unidad de la balanza de pagos. En primer lugar, nosotros volvemos a resaltar esto de que es una organización internacional creada, ¿sí?, por un pequeño grupo de países cuyos posición económica relativa, en términos de relativa es cuando lo comparo con otros países, es mucho mayor y por tanto tienen muchísimo más poder. De hecho, estas economías son las que rigen el sistema financiero internacional y de alguna manera, a través del Fondo Monetario Internacional, logran establecer esta arquitectura o este esqueleto de cuestiones que son claves para el funcionamiento de la macroeconomía a nivel internacional, pero que no podemos perder de vista que de alguna manera son también funcionales a sus propios intereses, ¿sí? Esto lo fuimos viendo, por ejemplo, cuando analizábamos el abandono del patrón oro de manera unilateral, por ejemplo, por parte de Estados Unidos en la década de los 70, cuando no es que se plantea por convención la creación de una divisa internacional que fuera a regir en este sistema financiero internacional, sino que dijimos que Estados Unidos directamente lo ancla en el valor de su divisa, que es el dólar. Este dólar se convierte en el mayor referente internacional en cuanto a el comercio y los pagos de la economía mundial, y son cuestiones que no son menores. Y también analizamos, por ejemplo, cómo esta economía a lo largo del tiempo de constituirse y ser el principal acreedor internacional pasa a ser el principal deudor internacional. Pero que ese cambio de característica, o sea, de ser el principal acreedor a ser el principal deudor, de alguna manera no es algo ni perjudicial ni tampoco algo negativo en función de cómo está planteado esta arquitectura y el funcionamiento de este sistema internacional.
¿sí? En donde nosotros tenemos que tener que como la premisa máxima, y ahí volvemos, Constanza, esto de que veníamos hablando del pensamiento liberal, es esta tendencia positiva, es decir, que siempre el comercio internacional tiene que ir creciendo. Para que ese comercio internacional tenga que ir creciendo, lógicamente tiene que haber una producción y un consumo, y todas políticas orientadas a la producción y el consumo que tengan esta misma tendencia positiva. ¿Sí? Y dentro de esta tendencia positiva es lo que vamos a ver nosotros en la clase que viene, cómo también esta tendencia positiva lleva a la destrucción de qué? Del medio ambiente, porque digamos, si yo quiero producir más, si yo quiero que la gente consuma más, no estoy teniendo en cuenta que los recursos que yo necesito para la generación de mayor producción y mayor consumo son finitos, ¿sí? Porque estos recursos básicamente los necesitamos sacar ¿de dónde? De nuestro planeta Tierra. Entonces, eso es un punto que lo vamos a volver a retomar la clase que viene cuando empecemos a cuestionar si cómo estos principios liberales, estas normas y valores que rigieron en realidad rigieron desde fines del siglo XIX con la Constitución del pensamiento liberal y la teorización del pensamiento liberal, pero que fueron el paradigma predominante durante todo lo que fue el siglo XX y que después de las crisis que vamos viendo tanto a nivel económico-financiero, con las reiteradas crisis al sistema capitalista, como el último exponente tenemos la crisis 2007-2008, que fue encima dirigida y que fue creada y que se constituye como tal, principalmente en Estados Unidos, pero que después se va de manera de un efecto dominó, digamos que podemos decir, ver cómo se va focalizando y teniendo grandes repercusiones en las más grandes economías a nivel internacional, caso de Gran Bretaña, caso de la Unión Europea, España puntualmente, Alemania puntualmente, ¿sí? Y por otro lado, frente a estos organismos, tenemos la existencia de esa posibilidad del cambio que volvíamos a retomar de este concepto de gobernanza, con la existencia y la formación, digamos, de otras nuevas entidades y otros nuevos actores que empiezan a tener un gran peso, el caso de China. Pero, por ejemplo, una China que si bien logra tener un gran poderío económico, bajo determinadas condiciones, que eso lo van a ver fundamentalmente con el profesor Espequia en su clase de China, también tenemos que perder de vista que no tienen todo claro China cuál quiere que sea su rol a nivel internacional. Y eso es muy importante porque también nos pasa puntualmente con el caso de Japón. Japón es una de las mayores economías a nivel internacional. Hoy, actualmente, es uno de los países acreedores del sistema internacional, pero cuyo interés en cuanto a la posición internacional y a la toma de decisiones internacional no está del todo claro, está muy desdibujado. Y por tanto, podemos hablar de que todavía tienen un gran peso estos organismos internacionales como ser el Fondo Monetario Internacional. Pero que a raíz, por ejemplo, de la transformación de la crisis 2007-2008, toma, ¿sí?, e involucra al G20, que de este grupo, ¿se acuerdan de los 20? Donde estaban distintos países como son los países que se consideraban como emergentes, es decir, se cambia esa categoría. ¿Se acuerdan cuando nosotros, por lo menos estábamos, bueno, nosotros, yo me incluyo en su grupo de tarea, pero no, pero seguramente cuando ustedes se vuelven a las clases de geografía del nivel medio, les hablaban de categorías analíticas de país desarrollado, país subdesarrollado, país en desarrollo. Bueno, ahora en realidad es como que estos países en desarrollo cambian esta denominación y se constituyen como países emergentes, porque son los que realmente son pujantes en la economía internacional, que empiezan a tener un gran superávit de su balanza comercial, lo que vamos a ver hoy, pero que de alguna manera otros condicionantes, y otras variables de análisis, como ser la estabilidad política, la estabilidad socioeconómica y sociocultural, no son tan fuertes o no pueden generar digamos, un impacto inmediato. Entonces yo tengo un gran superávit, por ejemplo comercial, pero no logro mejorar la productividad en torno a cuestiones tan básicas como la transferencia de innovación y tecnología, porque yo no tengo mano de obra
¿sí?, capaz, en este momento histórico, de hacerse cargo de este cambio en la producción y demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya veníamos con una gran brecha sociocultural y socioeconómica que no me permite transferir eso de manera directa. Y por tanto volvemos siempre a hablar de la importancia de que es de la formación, de la educación continua, de la alfabetización y cómo se vincula con otras variables como ser, por ejemplo, los indicadores de pobreza, desnutrición y demás, porque sabemos que esas cargas de hoy se hacen mucho más pesadas el día de mañana, ¿sí? Entonces, es como que si bien nos podemos ver a todas estas cuestiones de manera aislada, nunca tenemos que perder de vista que para un análisis integral todo está muy vinculado cuando nosotros hablamos en el ámbito del comercio internacional y vamos viendo y analizando diferentes variables que son después los informes que se van desarrollando y que después inciden en cuestiones tan básicas como en dónde se decide o no se decide invertir. Y esas inversiones, ¿de qué van a ser? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si nos volcamos a las inversiones en China, sí es verdad, China atrae una gran cantidad de inversiones, pero si tenemos que ver cómo se traducen esas inversiones en los beneficios de la sociedad, no los podemos ver de manera directa, porque sí, es verdad que hay un boom de un crecimiento de una nueva clase media, pero con una gran clase obrera, con una gran violación de los derechos humanos de un montón de personas. Entonces, ¿dónde medimos el costo y dónde medimos el beneficio? ¿Sí? Entonces, siempre yo digo, es como que hay que tomar esas variables de análisis, pararnos desde dónde las queremos observar, para recién ahí poder fundamentar y argumentar cuando hablamos de grandes potencias económicas, cuando hablamos de grandes organizaciones internacionales, ¿sí? Teniendo más bien un punto de vista crítico y no tan de repetición de manuales que nos quieren hacer ver o que nos quieren pintar de. Bueno, teniendo esto como referencia, y no sé si hay alguna duda en torno al Fondo Monetario Internacional, yo quiero destacar que hoy vamos a hablar de estos dos primeros objetivos que son los centrales, porque el tercero está bastante dibujado con la Organización Mundial del Comercio, eso ya lo vamos a ver la clase que viene, pero que vamos a trabajar esto de la estabilidad de los tipos de cambio y los equilibrios o desequilibrios de la balanza de pagos, teniendo siempre en vista que para el Fondo Monetario Internacional la premisa fundamental es que frente a una crisis, es decir, a un desequilibrio de la balanza de pagos, los créditos que ellos nos den es para cumplir, ¿sí?, con nuestros acreedores internacionales, y eso está por sobre la situación interna de crisis socioeconómica y cultural en las fronteras, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que es lo más importante, ahora sí, yo dejo de compartir y me voy a desarrollar la unidad número 7. No sé si tiene alguna duda o consulta antes de que siga avanzando. Saben que la tuve que dejar abierta, les cuento que tuve que... Espera, tengo que abrir un segundo. Bueno, les pido disculpas porque le voy a tener que ver desde el Acrobat, porque la verdad es que me dejé mi otra computadora hoy cuando me vine corriendo para acá en el trabajo y me había olvidado de subirla al Drive que tenemos con los otros, bueno, en la cátedra, y entonces, bueno, tuve que descargarlo yo también de Moodle ahora para dar la clase, les pido disculpas. Bueno, ¿qué es lo que nos... En base a esta pequeña introducción que les hice recién, la idea de la clase de hoy es ver la balanza de pagos y los tipos de cambio. ¿Qué es lo que me importa que tengan en cuenta tanto cuando lean el material teórico como cuando vayamos viendo el desarrollo de la clase? No quiero que ustedes se conviertan en especialistas de la balanza de pagos, ni no vamos a hacer ejercicios de en dónde se ingresa por tal lado, digamos, dónde yo tengo que poner o en qué cuenta va. Nosotros no es que nos volcamos a un análisis exhaustivo de la balanza de pagos, pero sí nos interesa los fines prácticos
para que ustedes puedan comprender cuál es el efecto que la balanza de pagos tiene en el comercio internacional, donde nosotros sí ponemos todas aquellas transacciones que se desarrollan en el ámbito del comercio exterior de nuestra nación, donde se reflejan en la balanza de pagos, cómo se mide esto el resultado de la balanza de pagos, qué pasa cuando hay un déficit en una de las balanzas parciales, en la balanza comercial, qué es la deuda, ¿sí? Y para esto, y para explicar esto, nosotros tenemos que partir, lógicamente, de un instrumento que es generado por el Fondo Monetario Internacional, y acá volvemos a retomar un poquito lo que venimos viendo, esto de las normas, principios y valores de esta comunidad internacional, que se van a reflejar en este instrumento. La balanza de pagos no es que Argentina dice, bueno, yo de manera unilateral propongo esta balanza de pagos. No. Nosotros tenemos diferentes manuales que desde la creación del Fondo Monetario Internacional se han ido generando y se han ido implementando y bajando a los diferentes países. ¿Por qué se desarrolla esto? Porque lógicamente si nosotros no unamos criterios en la lectura de este intercambio que nosotros queremos ver entre los flujos que hay entre residentes y no residentes, no estamos todos midiendo lo mismo. Y si nosotros no todos medimos lo mismo y de la misma manera, ¿qué sucede? Yo no puedo hacer análisis comparado. Entonces, ¿cómo puedo decir, digamos, y valorar si una economía es fuerte o una economía es débil, ¿sí? Si nosotros todos nos unamos en los criterios de cómo vamos a medir cuáles van a ser los datos sobre los cuales los vamos a valer, cuáles van a ser los indicadores que vamos a generar, ¿sí? Entonces, bueno, en función de eso es que empezamos el desarrollo de esta unidad. Para empezar, ustedes tienen que saber que la balanza de pagos es un documento contable, ¿sí? Así como el que lleva a cabo una empresa, que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un país, en este caso nosotros vamos a tomar como referencia Argentina, con el resto del mundo, y es durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces todos estos recortes se van haciendo por un periodo de tiempo de un año, y cuando nosotros vayamos viendo, de hecho yo les subí en Moodle como ejemplo la balanza de pagos de Argentina, ahí ustedes van a poder encontrar, digamos, una comparación desde el 2006 al 2020, porque se van, digamos, sumando el análisis, van a ver que siempre es por un tiempo determinado de un año, pero este año se va recortando en 4 trimestres, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esa va a ser la lectura que nosotros vamos a encontrar de la balanza de pagos nuestra, ¿sí? Y de otras balanzas de pagos en otros países. Y el objeto es suministrar información detallada acerca de todas las transacciones económicas con el exterior, ya sea de bienes, de servicios y de finanzas. Cualquier cosa ustedes me detienen. Ahora bien, para estudiar la balanza de pagos, nosotros tenemos que saber que esta balanza de pagos, como yo les dije, digamos, se crea, y los diferentes países del mundo lo crean, en función de directrices, que va explicitando exhaustivamente el Fondo Monetario Internacional. Nosotros actualmente estamos en lo que es la 6ª edición del manual de balanza de pagos, ¿sí? Estas ediciones van cambiando a lo largo del tiempo y por tanto lo que procuran hacer es de alguna manera reducir a una de las cuentas, que es esta cuenta de errores y omisiones, es decir, cuando yo no sé dónde poner algo, bueno, lo mandamos a errores y omisiones. Y van precisando, bueno, dónde hay que poner determinadas cuestiones, dónde otras, ¿por qué? Porque volvemos a esto del dinamismo de las relaciones internacionales, estas transacciones que se llevan a cabo 40 años atrás no son iguales, o los flujos de esas transacciones no son iguales a los que se llevan a cabo en el día de hoy. Entonces, frente a estos cambios, a estas nuevas necesidades, es que se va generando estos nuevos manuales, y estos manuales son implementados, ¿sí? por cada uno de los estados. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que a la balanza de pagos de nuestro país, como la del resto de los países del mundo, la llevan a cabo personas humanas como ustedes y como nosotros, los cuales pueden tener grandes errores
o también pueden tener determinadas intenciones, ¿sí? Recordemos que, a ver, nosotros no podemos hacer en el comercio internacional, ni en el comercio exterior propiamente de nuestro país, ni en las cuestiones de índole económico, pensarlas como cuestiones duras, ¿sí? Sabemos que son completamente permeables ¿a qué? A intereses, ¿sí? A ideologías, a posicionamientos y a luchas y a pujas de poder de índole política. Entonces, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros hoy lo vemos a Guzmán y a Fernández estar haciendo una gira, ¿sí? Por Europa para pedir apoyo para la negociación del Fondo Monetario Internacional, no tenemos que ser ajenos a decir, no, esto es solamente cuestiones de economía, como si la economía fuera, no sé, cuestiones matemáticas duras de las ciencias exactas. No, todo lo contrario, acá de exacto no hay nada, acá hay paradigmas y volvemos, Constanza, a esto que hablamos de este paradigma liberal que ha predominado, ¿sí? En la economía internacional, pero que también, así como predominado, no siempre ha sido favorable ni para las potencias, ni para los países emergentes, ni para los países en vías de serlo, y donde nunca podemos terminar de ver esta mano invisible. Bueno, ¿de dónde viene esta mano invisible? O realmente más que una mano podríamos decir que es como que mueve una marioneta, de decir, bueno, vamos moviendo acá y acá para en función o en beneficio de alguien más. Y eso es un poquito lo que tendríamos que romper, o que me gustaría que ustedes traten de romper en la clase de hoy. Acá no hay ni buenos ni malos, acá hay intereses, hay política, y en ese trasfondo estamos todos nosotros en el medio. Nosotros los argentinos, como un montón de ciudadanos en el mundo, ¿no? Bueno, acá les estoy explicando esto de que el Fondo Monetario Internacional formula y promulga diferentes pautas, ¿sí? La idea es que se puedan generar la balanza de pagos, es básicamente un instrumento estadístico, pero lo que procura el Fondo Monetario Internacional es que estas estadísticas sean coherentes, fidedignas y puntuales. Y acá volvemos a esto de la credibilidad y la confianza que se tienen en los diferentes organismos que dentro de cada uno de los países crea, genera y publica, ¿sí? La balanza de pagos, ¿sí? En el caso de nuestro país, es la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales la que lleva a cabo esta tarea, ¿sí? Y la publica el INDEC. Entonces, cuando nosotros muchas veces a lo largo de la historia hemos puesto en duda, ¿sí? La confianza sobre las mediciones y la generación de informes y estadísticas del INDEC, fíjense que no es una cuestión solamente de política nacional, sino que también tiene una gran injerencia y repercusión a nivel internacional, porque yo no voy a invertir, ¿sí? En una empresa donde yo no puedo realmente saber si el contador que hizo el balance no lo hizo, digamos, o no lo hizo, o lo hizo con desinterés, o lo hizo en realidad para beneficios y esconder un montón de cosas que no quería que se publiquen. Entonces, en torno a eso, también están esas decisiones de decir, bueno, ¿hacia dónde van las inversiones internacionales? ¿Por qué eligen a Brasil? ¿Por qué no eligen a Argentina? ¿Por qué se vuelcan a paraísos fiscales, por ejemplo, los que puede haber como Panamá, ¿sí? Porque hay regulaciones o hay menos regulaciones. Entonces, todas estas cuestiones son inherentes a después a medir este desarrollo y el impacto que tiene una economía por sobre otras. La idea también de la balanza de pagos es justamente supervisar las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, es a través de este instrumento que es la balanza de pagos, justamente supervisar las políticas económicas de los países y proporcionarles asistencia financiera, lo pongo entre comillas, a la asistencia financiera, para que puedan superar dificultades a corto plazo de la balanza de pagos. Y aquí volvemos otra vez más, a que en realidad, supuestamente nosotros, y Espequia les habló mucho de este concepto de la soberanía del Estado, es decir, un país, nosotros somos un Estado y no dependemos, por ejemplo, de Gran Bretaña, porque supuestamente nosotros tenemos esta soberanía que nos permite a nosotros elegir nuestro gobierno propio, defender nuestras fronteras territoriales, tener representantes que son los que
generan los acuerdos internacionales a través de un cuerpo diplomático, porque tenemos, por ejemplo, la población que vive y es la que produce y es la que decide el futuro de nuestra nación. Pero ahora bien, todo este concepto de soberanía aparece estar un poquito más doblegado cuando ya tenemos que, por formar parte de una organización internacional, le tenemos que tener sí o sí la obligación de publicar anualmente estas balanzas de pagos para que ellos supervisen de alguna manera y controlen cómo está nuestra economía. Entonces, ¿hasta dónde tenemos autonomía? ¿Hasta dónde realmente nosotros somos soberanos? Bueno, eso lo perdimos al querer formar parte de este organismo internacional. ¿Y por qué formamos parte de este organismo internacional? Porque como habíamos ya discutido previamente, si no lo hacíamos, quedábamos fuera del mundo, digamos, no es que nos caemos del mundo, sino lógicamente de las finanzas y, internacionales y de las decisiones políticas globales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos de vuelta jugando un poquito con quiénes son los beneficiarios, quiénes no, y realmente cuál es el trasfondo de estos tipos de organismos internacionales. Ahora bien, adentrándonos bien en algunas cuestiones claves para entender la balanza de pagos, nosotros tenemos que saber que, en primer lugar, es un instrumento estadístico, ¿sí? Y que se basa en esto del principio de la partida doble. Ya después nosotros lo vamos a ver, porque yo les voy a abrir la balanza de pagos, digamos, de Argentina, desde el 2006 hasta el 2020, y vamos a ir viendo cómo se refleja esto de la partida doble, pero básicamente lo que establece es que todas las transacciones, ya sean digamos, con saldo acreedor o con saldo deudor, se van a registrar 2 veces en la balanza de pagos. Y por eso es que nosotros hablábamos la otra vez de que, en definitiva, cuando vamos viendo todas las cuentas y cuando vamos viendo este principio de partida doble, que se registra con signo positivo o negativo, según sea un saldo acreedor o un saldo deudor, se vuelve a transferir en otra columna que es de los totales, y la suma y resta de todas estas valoraciones de todas las cuentas llevaría a generar, sí, un equilibrio de la balanza de pagos. Por eso nunca nosotros podemos decir que la balanza de pagos en sí misma puede ser deficitaria ni superavitaria, ¿sí? Porque entre estas cuentas que nosotros vamos a pasar a ver ahora se van equilibrando. Bueno, por otro lado, la coherencia de la balanza de pagos se hace mediante el manual de balanza de pagos de sexta edición propuesta por el Fondo Monetario Internacional, conjuntamente con el sistema de cuentas nacionales. Es decir, son estos dos los instrumentos que nosotros tenemos y sobre los cuales nos valemos para construir nuestra balanza de pagos. Que en realidad la balanza de pagos es una de las diferentes cuentas internacionales, ya las vamos a ver, son 3 en total, ¿sí? Cualquier cosa me van parando. Bueno, ¿cuáles son las cuentas que nosotros vamos a ver? En primer lugar, decirles que, porque las otras no las vamos a ver, así que se las nombro ahora. Las cuentas internacionales son la balanza de pagos, que es la que sobre las cuales vamos a estudiar principalmente, la posición de inversiones internacionales y la deuda externa. ¿Sí? Hasta ahora, cuando yo les muestre después y vamos viendo los ejemplos de la balanza de pagos nuestra, van a ver esta información toda aparecer digamos, publicada, lógicamente porque tiene que ser de público conocimiento, y está en el Excel que yo les subí en la unidad número 7. ¿Sí? Ustedes ahí van a poder ver desagregadas cada una de estas cuentas. Nosotros, lógicamente, no vamos a abordar la cuestión ni de la deuda ni de la posición de inversiones internacionales, pero sí es importante que sepan que la deuda externa es, lógicamente, un eslabón fundamental que se desarrolla dentro de los desequilibrios que puede haber en las diferentes cuentas parciales de nuestra balanza de pagos. Entonces, cuando nosotros no logramos, digamos, tener un resultado superavitario de las cuentas parciales de la balanza de pagos y tenemos déficit de esas cuentas, bueno, nosotros vamos a tener que, lógicamente, balancearlas, porque habíamos vuelto a decir que era equilibrado, es decir, si mis exportaciones no logran pagar mis importaciones, de alguna manera yo tengo que pagar esas importaciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, a través de la deuda. Y así lo vamos a ir viendo con los diferentes activos que ingresan o egresan, ¿sí?, de nuestro territorio nacional.
La composición de la balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta capital financiera, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. Todas estas cuentas y resultados parciales de cada una de estas cuentas o de las subcomponentes que hacen a cada uno, que las vamos a pasar a ver ahora, hace lo que se denomina la variación de las reservas internacionales. Y es en función de estas reservas internacionales que nosotros vamos a poder determinar el tamaño de nuestra economía y en términos monetarios vamos a poder determinar, digamos, cuál es la visión o cuál es nuestra base monetaria nacional, es decir, cuánto dinero yo puedo imprimir o dejar circular dentro de nuestra economía, ¿sí? Y a raíz de esto es que nosotros después vamos a fijar, en función de nuestras reservas internacionales, es lo que nosotros vamos a fijar con el tipo de cambio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto, Bárbara, gracias, estaba tomando agua. Algo que me parece importante que no lo nombré hasta ahora. Nosotros habíamos dicho que la balanza de pagos justamente lo que va a medir las transacciones entre todos los ingresos y egresos de los territorios de nuestro territorio nacional. Básicamente el concepto clave, acá es el que nosotros vamos a trabajar siempre cuando hablamos de balanza de pagos, es el concepto de residente. Estos residentes pueden ser físicos, es decir, personas humanas como nosotros, o jurídicos. Una persona jurídica que vendría a ser una sociedad anónima, una SRL, cualquiera de estas sociedades, digamos, que se rigen lógicamente por la ley de sociedades que se estudia en la parte de derecho privado. Derecho privado, si es de nuestro país, derecho internacional privado cuando lo estudiamos a nivel internacional. En cuanto a los residentes físicos, vendrían a ser todas aquellas personas, ¿sí?, que tienen su centro de interés económico o actividad principal, ¿sí?, dentro de las fronteras de nuestro estado por un término no menor a un año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viene Juan Pérez, que es brasilero, a trabajar a Argentina para la empresa Fiat con un contrato de 2 años, esa persona pasa a ser residente en nuestro país. ¿Por qué? Porque su actividad principal y su interés económico van a estar arraigados en nuestro país, ¿sí? Y acá se le va a pagar con pesos argentinos, no se le va a pagar con dólares, salvo que el contrato diga lo contrario. Y así sucesivamente si nosotros nos vamos a trabajar. Después ya vamos a ver que empiezan a haber ciertas cuestiones de matices grises, por las cuales también esto va cambiando, ¿sí? Y se va adecuando, porque nosotros hoy sabemos que producto de la pandemia, por ejemplo, antes quizás se necesitaba la movilidad exclusiva y el traspaso de fronteras para yo trabajar en una empresa internacional, y hoy eso no es un requerimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo estar acá y voy a hacer teletrabajo. Esto está muy vinculado a determinadas profesiones, como son todas las profesiones vinculadas a la parte de servicios informáticos y demás, donde ellos en realidad tienen su centro de interés económico en otro lado, cobran en otra divisa y por la generación de diferentes recursos y plataformas de pago, no necesariamente ingresan sus ingresos a nuestro país, ¿sí? Entonces ven cómo están habiendo todos estos matices grises que de alguna manera van transformando y nada de lo que nosotros estamos diciendo hoy capaz que tenga vigencia de acá a 5 años, ¿sí? De hecho, cuando yo estudié esta materia, era otro el paradigma, otro el manual de balance de pagos que estudiábamos de Fondo Monetario Internacional. Entonces se va modificando. Pero bueno, hay algunas cuestiones que sí se van manteniendo a lo largo del tiempo. Entre esas es que los resultados de cada cuenta que nosotros vamos a poder pasar a ver en este momento pueden tener o un saldo acreedor o un saldo deudor. ¿Qué vendría a ser un saldo acreedor? Cuando el flujo de entradas de divisas es superior al de salidas, y un saldo deudor es cuando el flujo de salidas es superior al de entradas. Entonces, por ejemplo, si en la cuenta corriente, dentro de la balanza comercial, yo estoy viendo
el ingreso y egreso de divisas inherentes al comercio de bienes y servicios sería un saldo acreedor cuando yo he podido lograr que mis exportaciones, tanto de bienes o servicios, sean mayores a mis importaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pondría con signo positivo este ingreso que se hizo de divisas y pongo con signo negativo ese egreso que se hizo de divisas. Ahora bien, el saldo sería deudor cuando yo he tenido que importar más de lo que he logrado exportar y por tanto el resultado de esta cuenta de esta cuenta de la balanza comercial, básicamente, que es de cuenta de mercancías, pasa a ser negativo. Entonces vamos viendo que los resultados valorados por acreedor o deudor son de cuentas parciales. Eso quiero que les quede bien en claro. Bajo un poquito. Ahora bien, y el resultado analítico de estas cuentas pueden ser deficitarias, superavitarias o equilibradas. Deficitarias es cuando nosotros habíamos hablado de que era deudor, terminamos con un saldo deudor. Superavitarias cuando teníamos un saldo acreedor y equilibradas cuando directamente es lo mismo, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a ver desagregadamente, ¿sí?, cada una de las cuentas a las cuales yo les hice referencia. Ahora quiero que ustedes tengan en claro, tanto cuando leen el material de la bibliografía como cuando me presten atención, que nosotros acá yo no quiero que ustedes sean especialistas en la lectura, porque de hecho es tan complejo que la creación y las bajadas de los manuales del Fondo Monetario Internacional lo hacen un equipo interdisciplinario de profesionales, ¿sí? Entonces yo no quiero que ustedes de manera exhaustiva, ni tampoco les voy a tomar una múltiple opción, donde puedan decir, bueno, ¿a dónde va cada cosa? Entonces no quiero que que se preocupen por conocerlos de manera así muy, no me sale la palabra, exhaustiva sería, sino que más que nada que puedan entender el razonamiento y principalmente lo que más nos interesa a nosotros, porque yo no estoy dando una cátedra de economía política y estoy explicando, digamos, no sé, las inversiones de cartera. No, estamos en una cátedra de comercio exterior dentro de un perfil de ingeniería industrial, donde yo sí lo que quiero es que ustedes tengan el conocimiento y sepan la diferencia que hay en cada cuenta y puntualmente donde incide nuestra actividad propiamente dicha, que es en la cuenta corriente, ¿sí? Entonces las otras las vamos viendo desagregadamente, pero tampoco se preocupen si no entienden todo el razonamiento o cosas muy puntuales les van quedando dudas, porque en realidad es como que es más la cuestión relacional de lo que venimos viendo en las diferentes unidades, que es específico de cómo es el procedimiento y de la balanza de pagos. Ahora bien, la cuenta corriente muestra las transacciones de bienes, servicios y transferencias corrientes, ya vamos a ver cuáles son esas transferencias corrientes, reales entre residentes nacionales y el resto del mundo. Se encuentran los rubros: balanza de bienes, balanza de servicios, balance de ingreso primario y balance de ingreso secundario, ¿sí? Esto se encuentra en nuestra cuenta corriente. El resultado analítico de la balanza de bienes y servicios es lo que nosotros comúnmente leemos, y hay muchísimos indicadores de informaciones medios, que es nuestra balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Ahora bien, el balance de ingreso primario y el balance de ingreso secundario, ¿qué es lo que más me interesa que ustedes sepan? En el ingreso primario vendrían a ser todas aquellas transferencias. Volvemos a decir que acá en la balanza de pagos se trata de plasmar todo lo que entra y todo lo que sale en nuestro país, o sea, en términos financieros, es decir, en términos económicos. No nos importa si exportamos 100 limones o un pallet o 1500 pallets de limones. No es que ponen, balance de bienes, limones, no, sino que ponen el flujo monetario, es el valor en dólares y en el mercado de referencia de esos limones, ¿sí? Ni siquiera es que se están haciendo
un conteo donde cada uno de los bancos privados, donde se hace el pago verdadero de las divisas a nivel internacional, están viendo cuánto entró de los $55.550.60. No, son, volvemos a decir, cuestiones más bien de índole macro, que van viendo la tendencia según los informes que los bancos privados le van presentando al Banco Central, según las disposiciones que hay también dentro del acuerdo de Basilea, de cómo tienen que funcionar el Banco Central con diferentes bancos particulares, cómo es la declaración de las divisas, cómo eso se va guardando para reservas, pero vuelvo a decir, no es que vamos contemplando una por una de las actividades económicas, vamos desagregando, porque si no sería imposible hacerlo. ¿Sí? No podríamos hacerlo en un año. Entonces son cuestiones más bien de índole referenciales, podríamos decir. En la balanza de ingresos primarios, que se pone ahí todas estas transferencias corrientes. Por ejemplo, si yo le tengo que pagar, ¿sí?, al CEO de nuestra empresa Arcor. Nuestra empresa Arcor está radicada acá en Argentina, ¿sí? Pero el CEO de Latinoamérica, que está ubicado en Perú, nosotros le tuvimos que pagar. Entonces ese salario, ¿sí?, de esa persona entra en lo que es el ingreso primario. Como así también, por ejemplo, al sueldo que nosotros le pagamos a nuestros representantes internacionales, a nuestros embajadores, a nuestros cónsules y a todos los que trabajan, ¿sí?, en el Servicio Exterior de la Nación. Sí me interesa que también tengan en cuenta que acá ingresan o egresan todos, según sea acreedor o deudor, todas las actividades inherentes a las actividades financieras. Es decir, yo compré determinadas acciones en Mercado Libre, bueno, como está yendo la alza, Mercado Libre, bueno, lo que yo tengo como ganancia, bueno, eso se ingresa en esto que son las inversiones de cartera, y algo no menor, porque después nosotros vamos a volver a retomar en la cuenta financiera, son que acá se plasman los intereses de la deuda que nosotros vamos pagando. Es decir, nosotros contrajimos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París o con el acreedor externo que sea, bueno, los intereses de esa deuda se reflejan en la cuenta corriente en la parte de balance de ingresos primarios. ¿Qué vendrían a ser los ingresos secundarios? Por ejemplo, una donación, ¿sí?, o una transferencia unilateral. Muchas veces, tanto privados nacionales como de otros lados del mundo, con Cáritas o con este tipo de organizaciones, bueno, hacen donaciones unilaterales. Entonces ese dinero, ese flujo de dinero que ingresa bajo esos términos y condiciones, se plasma en lo que es la balanza de ingresos secundarios. Bueno. Profe, disculpe, ¿qué dijo de los intereses de la deuda externa? Que nosotros adquirimos la deuda, ¿no? O sea, nosotros nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, y en el último, yo creo que la última vez que nos enviaron dinero fue por algo así de, creo, unos 20.000 millones de dólares, bueno, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, esos 20.000 millones de dólares a nosotros nos ingresan al país. Pero no, cuando nos ingresan estos 20.000 millones de dólares, yo no los pongo en la cuenta corriente, ¿sí? Los pongo en la cuenta financiera, que ya la vamos a pasar a ver ahora. Ahora bien, los intereses que yo tengo que pagar anualmente, según los vencimientos pautados, que ya lo vamos a ver cuando entremos a ver el documento propiamente dicho de la balanza de las cuentas internacionales, que les voy a pasar a ver, los intereses que nosotros vamos pagando en función de esos vencimientos establecidos con acreedores privados o con los que sea, se ven, se ponen en esta cuenta, en la cuenta corriente, ¿sí? En la parte de los ingresos primarios, acá, ¿sí? En lo que vendrían a ser las utilidades y los dividendos. Bueno, perdón, las utilidades y dividendos, sí. Entonces, eso es lo que les quería decir, que nosotros el monto que nos ingresa, el gran volumen monetario que nos ingresa cuando nos endeudamos, no se transvé en esta fuente, en esta cuenta, porque no es corriente, porque no es algo que pasa siempre. En esta cuenta es esto que podemos medir constantemente, ¿sí? Y es
la parte de los intereses, esos compromisos que nosotros tenemos pautados según los vencimientos, se pone en esta cuenta de manera particular. ¿Quedó claro, Ramiro? Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que me interesa que sepan o que quede como conclusión de esta cuenta? En la cuenta corriente son créditos las operaciones que expresan un devengamiento de divisas y débitos las que implican una salida de divisas. Es decir, devengar es cuando ingresa, débito cuando egresa. Ahora bien, todas las variaciones en la cuenta corriente pueden interpretarse como cuestiones coyunturales en la posición de nuestro país frente al resto del mundo. Por lo que no es una cuenta que nosotros le demos mucha trascendencia. O sea, puede ser que un año tengamos muchísimo superávit en la balanza comercial, o puede ser que tengamos un déficit, pero en sí mismo no va a generar como consecuencias futuras en ese largo plazo. ¿Por qué? Porque más países como nosotros, que tenemos una gran, digamos, estamos muy concentrados en lo que es la exportación de materias primas y del sector agroindustrial, no sé, un cambio en el clima incide muchísimo. Entonces, no se toma como parámetro para análisis macroeconómicos en el largo plazo, ¿sí? Sino se toman como cuestiones coyunturales de aquí y ahora. O sea, en este momento, en este trimestre, en el año 2020, ¿sí? Pasó esto. ¿Por qué? Porque en realidad los movimientos compensatorios de lo que puede pasar en la cuenta corriente los vamos a ir viendo en las otras cuentas, en la cuenta capital y en la cuenta financiera. ¿Qué vendría a ser la cuenta capital? Bueno, la cuenta capital va a comprender dos rubros. Me voy a tener que poner un rato sin cámara, chicos, porque me está apareciendo un cartelito acá de que tengo bajo la conectividad y si no se empieza como a trabar. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Bueno, dentro de lo que es la cuenta capital, nosotros vamos a encontrar dos rubros, que son las adquisiciones, disposiciones de activos no financieros, no producidos, como ser, por ejemplo, los recursos naturales, los contratos, arrendamientos y licencias, que vendrían a ser todo tipo de patentes, que tanto que, por ejemplo, una empresa nacional que quiere McDonald's, por ejemplo, McDonald's que tiene una licencia de fabricación para el producto, bueno, todos los movimientos que se hagan, tanto de ingresos como de egresos, aparecen en esta cuenta capital, en este subbalance, que es las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros no producidos. Y después tenemos lo que son las transferencias de capital, ¿sí? Que ya incluye las transacciones del sector bancario, sector público no financiero y del sector privado no financiero, y que atiende a todos los que son estos activos producto de acciones o bonos que se compren en el mercado internacional. Entonces, ya acá, ¿cómo se llama? Nosotros vamos a ver si tanto nosotros tomamos deuda en bonos o nosotros vendimos nuestros bonos a nivel internacional, bueno, se va a registrar en esta subcuenta que es la de transferencia de capital. Y por último, que es la más importante para los análisis y los indicadores a nivel internacional, tenemos lo que es la cuenta financiera. En esta cuenta financiera tenemos todas las transacciones relativas a las actividades financieras y muestra lo que es muy importante, las otras cuentas eran sobre la base bruta, es decir, sobre lo que daba, pero acá es la base neta, es decir, que va a medir la diferenciación de los activos o pasivos con respecto al aumento de los activos pasivos con respecto a la disminución de esos activos y pasivos, y por eso es la base neta. Y acá es donde se producen todos los que son estos movimientos compensatorios inherentes a los resultados parciales, ya sean superavitarios o deficitarios, de las diferentes cuentas que vimos, ya sea la cuenta corriente o la cuenta capital, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, lo que es la inversión directa, las inversiones de cartera, los derivados financieros, las opciones de compra de acciones por parte de empleados, otras inversiones, activos de reserva.
¿Qué es lo que me importa a mí que ustedes puedan valorar esta cuenta financiera? Esto que yo les decía que es la cuenta en donde nosotros podemos ver los equilibrios necesarios, ¿sí?, para tener esta balanza de pagos cuyo resultado tiene que ser cero. Entonces, la variación de los activos de reserva es fundamental para nosotros saber si nosotros tuvimos superávit dentro de nuestra balanza comercial. Bueno, todas esas divisas que ingresaron pasan a estar como, digamos, son positivos dentro de lo que es el activo de las reservas porque han aumentado nuestras reservas internacionales. A diferencia de si nosotros tuvimos que aumentar, tuvimos un aumento de nuestras importaciones por sobre el valor de nuestras exportaciones, entonces vamos a tener una disminución de los activos de nuestra reserva, ¿sí? Porque aparte, en esta cuenta financiera también se deja un valor, ¿sí?, que va a ser utilizado como colchón para las decisiones que se tomen inherentes al régimen cambiario, que ahora ya terminamos con esto de la balanza de pagos y vamos a pasar a ver cuando veamos el tipo de cambio. Es decir, para yo poder mantener al tipo de cambio que no fluctúe y que no se vaya de los valores esperados o deseados dentro de la política económica de un determinado país, bueno, yo tengo este colchón de reservas que voy utilizando y voy interviniendo en el régimen cambiario, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que yo quiero que tengan en cuenta? Que la cuenta capital y la cuenta financiera comprende todos los movimientos de préstamos e inversiones directas y refleja el cambio patrimonial del país con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, acá ya sí estamos hablando, ¿se acuerdan que dijimos que la cuenta corriente era una cuestión más bien coyuntural? Y en cambio, en la cuenta capital íbamos a ver un cambio patrimonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función del crecimiento o decrecimiento de los activos, de los bonos, de las inversiones de cartera o de las inversiones directas que tenga un país, nosotros vamos a poder saber cómo, si en el largo plazo este país va a tener un crecimiento sostenido o no de su economía, ¿sí? Porque se supone que si va habiendo este superávit de la balanza comercial, va aumentando nuestras reservas y vamos generando mecanismos de inversión interna y también, ¿por qué no, externa? Si fuéramos una gran economía, nosotros podríamos decir si en el corto, mediano o largo plazo este cambio patrimonial va a favorecer a la economía, ¿sí?, a todos los indicadores inherentes a medir si esa economía ha aumentado o ha disminuido. Ahora bien, en la cuenta capital y financiera se contabilizan como créditos las variaciones de pasivos que expresan un devengamiento de divisas hacia el país y como débitos las variaciones de activos que significan una salida de divisas. Estas son cuestiones terminológicas que se las tienen que, digamos, aprender y entender cuando estamos hablando de que ingresan divisas hacia nuestro país y cuando estamos hablando de que salen las divisas de nuestro país. Y la variación de reservas internacionales, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dejado cuando presenté las diferentes cuentas como el negrita? Es porque la variación de las reservas justamente va a ser la diferencia entre el ingreso y egreso de divisas ocurrido durante ese periodo de tiempo analizado, que como ya especificamos, todas las balanzas de pagos se hacen en un tiempo de un año, ¿sí?, cortado en 4 trimestres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Está constituida por los cambios en la magnitud de los activos financieros internacionales que disponen las autoridades monetarias, que es decir, nuestra autoridad monetaria es el Banco Central, pero cada banco en cada país cada autoridad monetaria dentro de cada uno de los países tiene una designación diferente. Nosotros le decimos que es el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, y todos estos cambios ayudan a que el Banco Central pueda hacer frente a todas las obligaciones con el exterior y
fundamentalmente es lo que le permite a ellos intervenir en este mercado financiero y el mercado cambiario que vamos a pasar a ver en un momentito. Antes le quiero mostrar, quiero ver si ya terminé con la parte de balance de pagos, déjenme ver. No, me faltan un par me falta la balanza de errores y omisiones. ¿Por qué? Porque después les quiero mostrar un ratito la balanza de pagos, digamos, esta estadística del 2006-2020 para sacar algunas cuestiones prácticas para que ustedes la puedan leer e interpretar. Bueno, por último tenemos esta última cuenta que es la de errores y omisiones, que básicamente es una cuenta de ajuste que expresa las diferencias de las estimaciones de la balanza de pagos y también las transacciones no registradas. Como transacciones no registradas tenemos todo lo que puede ser, por ejemplo, el contrabando, el lavado de dinero, ¿sí? Y mientras mayores, cada vez más los manuales propuestos por el Fondo Monetario Internacional tratan de ser muy exhaustivos en qué es lo que tiene que entrar en cada una de las cuentas. De hecho, yo se los subí como material complementario para que ustedes lo puedan leer y vayan viendo la especificidad que tiene, digamos, cada una de las transacciones entre residentes y no residentes para saber en dónde se pone dentro de la balanza de pagos. Y esto fundamentalmente es para evitar, ¿sí?, el aumento o el volumen que se pueda llegar a registrar en esta cuenta de errores y omisiones. Y volvemos a cómo esto altera a este sustantivo abstracto que es de la confianza, puesto que mientras mayor sea esta balanza de errores y omisiones, lógicamente mayor es la desconfianza que pueda haber sobre el manejo de las transacciones y la política económica de ese país, ¿sí? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta cuando uno lo ve. Ahora les voy a dar algunos tips para que ustedes tengan en cuenta a la hora de estudiar. Los rubros de balance de pagos se pueden agrupar en balanzas parciales, por ejemplo la balanza comercial, que solo agrupa las mercancías de exportaciones e importaciones de bienes, eso ya se los había dicho. Los errores comunes es pensar que el resultado contable de balance de pagos puede ser superavitario o deficitario. Ya hablamos de que según el principio de la partida doble, siempre el resultado va a ser cero porque todas las transacciones se registran dos veces, ¿sí? No obstante, sí, cada una de las cuentas puede tener un resultado positivo o negativo que después se va a reflejar en esta subcuenta que es la de las variaciones de las reservas internacionales. Y eso sí pueden tener como resultado superávit o déficit. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo importante es que la balanza de pagos esté equilibrada. Y eso se logra cuando las cantidades de divisas ingresadas y egresadas de una economía durante un periodo de tiempo son iguales. Y por eso hablaba de la importancia del análisis de la cuenta financiera como esta cuenta compensatoria de los resultados de las diferentes, de las otras dos cuentas, la corriente y la de capital. Otro tip sumamente importante. En el resultado de la balanza de pagos no existe el déficit, ya que la suma de todos los créditos y débitos son iguales a cero debido a la naturaleza. Esto ya lo había dicho, sorry, lo tengo que sacar. Lo dije en la primera. De la partida doble. Y los flujos de la cuenta capital y financiera generan un cambio patrimonial, lo que rompe con el mito, ¿sí?, de que las inversiones extranjeras son mejores que las deudas, ya que ambas generan obligaciones futuras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre nosotros cuando estamos sobre todo en épocas de elecciones, vieron que empieza esta recriminación, bueno, pero yo traje inversiones, bueno, pero este se endeudó tanto. Saber que siempre, a ver, según este paradigma liberal, donde se aboga por el libre cambio, por la libre circulación de factores de la producción y demás, esta liberalización, lógicamente, puede traer, o el ideal es que frente a la desregulación económica, aumenten las inversiones extranjeras y como si las inversiones extranjeras siempre fueran algo positivo. Recordemos que todas las utilidades y dividendos, cuando una empresa extranjera está sacando un rédito económico en nuestro país,
dado que es una empresa extranjera y no una empresa nacional, porque su residencia está ubicada fuera de las fronteras territoriales de nuestro país, también genera obligaciones a futuro. Entonces, cuando nosotros traemos estas empresas, y ahí es donde se tiene que hacer este balance en el corto, mediano y largo plazo para saber cuáles son los beneficios y cuáles son, digamos, los perjuicios que puedes llegar a tener estas inversiones. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo también decir, bueno, yo contraigo deuda para yo ser quien desarrolle la actividad económica en vez de licitar a empresas internacionales que vengan a hacerlo. Eso pasa comúnmente en la parte de la obra pública. Ahora bien, si es que todo está bien regulado y bien controlado y demás, nosotros no podríamos decir que la deuda es peor a la inversión, ¿sí? Simplemente es cuál va a ser el control, cómo se va a llevar a cabo y para qué el país se está endeudando. Sí sabemos que cuando la deuda es para cubrir déficit en la balanza corriente, probablemente nosotros sepamos que esta economía, si no está en crisis ahora, va a estar en crisis de 5 a 10 o a 15 años, ¿sí? Dependiendo del tamaño y la magnitud del déficit que tenga que cubrir a la hora de endeudarse. Ahora sí, a la hora de endeudarse, estás generando inversiones directas en diferentes sectores de la economía, en donde después eso va a llevar consecutivamente a un aumento de la productividad, ya sea por obras de infraestructura o de desarrollo o lo que sea. Bueno, podemos decir que esa deuda ha sido contraída y que seguramente con los réditos económicos a futuro vamos a poder hacer frente a los intereses y a esos compromisos, ¿sí? El endeudamiento siempre genera un aumento en la tasa de interés y las inversiones directas generan aumentos de los flujos que deberían remitirse al exterior. Por tanto, ambas cuestiones tienen que ser bien analizadas y ver los términos y condiciones de esa letra chiquita para saber qué es más beneficioso para la economía de un país. Bueno, ahora paro, porque ahora vamos a entrar al mercado y tipo de cambio, y les voy a pasar a compartir, voy a dejar de compartir esto para abrirles, ahí está, para abrirles y compartirles. Y ya la próxima que tengo que desarrollar es muy, pero muy cortito, así que no se preocupen que vamos a terminar más o menos a eso de las 8 menos 20 menos. Procuro en 20 minutos poder terminar. Bueno, acá yo les estoy mostrando. Acá nosotros, voy a poner el índice, esto está disponible, ustedes tienen en Moodle, pero ustedes lo pueden buscar en internet. Básicamente son las tres cuentas internacionales que yo les había hablado. Fíjense que tenemos la balanza de pagos, la posición de inversiones internacionales y la deuda externa, ¿sí? Y en el material que yo subí como bibliografía obligatoria, ustedes pueden justamente leer, son 60 hojas. Si quieren leerlo a todas las balanzas, a la posición y a la deuda externa, lo pueden hacer, sino solamente, lógicamente, como bibliografía obligatoria para ustedes, sería la parte de balanza de pagos. Pero bueno, ahí tienen todo como el procedimiento, como el INDEC y la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales ha armado cada uno de los subbalances, ¿sí? Entonces, fíjense que la balanza de pagos nosotros podemos tener de tasa cuenta corriente, de tasa cuenta corriente servicios, cuenta corriente primaria, para ir haciendo las valoraciones de cada una de las subcuentas. Acá, por ejemplo, podemos entrar a la cuenta corriente, digamos, esta ya agrupa, digamos, a todos los componentes y categorías. Entonces van a ver que acá está bienes y servicios, ingreso primario, ingreso secundario, ¿sí? Después ustedes tienen la cuenta capital, errores y omisiones, bueno, cuenta financiera y demás. Tienen todas las cuentas acá. Acá, fíjense que están los años, está el año 2006. Dentro de 2006 tenemos primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Y fíjense que acá esto es lo que hablaba de partida doble, que está representado dos veces. ¿Por qué? Porque acá tenemos, por ejemplo, justo acá es todo acreedor. Tenemos 2.000, 4.000, 3.000, 3.724. Y acá tenemos el saldo total de cada uno de estos componentes en esta última columna, y acá es donde se va haciendo la suma, resta, pin, quin, que pan. Y acá vamos sacando los resultados parciales de cada una de las cuentas,
que después los vamos valorando comparativamente con el resto para ver los movimientos compensatorios. Si nos trasladamos, vamos a ver que tenemos toda la información de cada uno de los años, inclusive el 2020 con lo que pasó en cada uno de los distintos cuatrimestres, ¿sí? Bueno, y después pueden entrar desagregadamente a cada una de las cuentas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos saldo del comercio de bienes, exportaciones e importaciones, de vuelta desde el 2006 hasta el 2020. Y esto es importante que lo vayan leyendo con respecto a las variaciones del tipo de cambio, que es lo que vamos a ir viendo ahora, y también teniendo en cuenta, ¿sí?, los diferentes momentos de crisis que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la historia para ir viendo, bueno, y entendiendo esto de, y los beneficios, que eso ya lo van a ver más en la cuestión operativa, que lo van a ver con Vale, cuando, digamos, ha habido beneficios para la importación, principalmente en el gobierno de Macri, y beneficios o políticas, digamos, económicas aplicadas a favorecer a determinados sectores de la economía para aumentar el flujo de exportaciones, ¿sí? Pero bueno, eso era un poquito lo que les quería mostrar. Esto ustedes lo pueden ir analizando y desagregando y entrando. Siempre me gusta darles a ustedes como todas las herramientas para hacer las valoraciones y, como yo les digo, vuelvo a decir, esto es un instrumento estadístico, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener las herramientas o poder saber cómo lo pueden leer para ir, bueno, no de manera exhaustiva, pero por lo menos interpretando y sabiendo cómo esto va repercutiendo también en la política nacional interna, y frente a este contexto en donde sabemos que lo que hacemos está situado o generado por otro tipo de organizaciones internacionales que nos dicen cómo nosotros tenemos que medir y valorar nuestra economía para saber, digamos, cómo incide eso en el sistema internacional. Ahora, no sé si hay dudas con esto, sino parto a explicar rápidamente lo de tipos de cambio. Sé que están un poco cansados, que les abruma un poquito, pero es lo último. Esto es muy cortito. Bueno, conjuntamente nosotros tenemos lo que es el mercado de divisas y el tipo de cambio. El mercado de divisas es la red mundial de mercados e instituciones que manejan el intercambio de divisas, es decir, no es que nosotros acá determinamos el valor de nuestra divisa ni del dólar acá en Buenos Aires ni en Argentina, sino que existen los que son los mercados de divisas donde se formulan y se llevan a cabo diferentes transacciones de todos tipos de monedas, y a partir de ahí surgen las variaciones del tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Entonces yo puedo ver el tipo de cambio del peso argentino con respecto al dólar, del peso argentino con respecto al real, del peso argentino con respecto al peso chileno, ¿sí? Esos serían los diferentes tipos de cambio, que básicamente lo que explican es cuánta cantidad de moneda nacional tengo que dar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Frente a esto, nosotros tenemos que sí tener en claro que no siempre podemos hablar de un régimen cambiario estable, es decir, donde no haya fluctuación del precio de la moneda extranjera en términos de nuestra moneda nacional o de nuestra moneda nacional en términos de moneda extranjera, como lo quieran ustedes poner. Y se producen a lo largo del tiempo lo que son depreciaciones o apreciaciones de la divisa. Una depreciación es cuando se produce un aumento del precio de la divisa extranjera en términos de la divisa local, es decir, entonces ahí nosotros hablamos que hay un aumento del tipo de cambio o una depreciación de nuestra moneda, y hablamos de que hay una apreciación cuando se produce una disminución del precio de la divisa extranjera en términos de una divisa local. Sí, como supuesto fundamental, y que a mí siempre me gusta también, es como que dejarlo en claro que muchas veces nosotros estamos como muy pendientes de la variación, lógicamente, del tipo de cambio por la dependencia económica, de nuestra economía, a raíz, bueno, de nuestros déficits productivos, de la incidencia de las importaciones en todo lo que es la productividad nacional y demás.
pero que es improbable que se produce una apreciación. Como política económica, ¿sí? Es muy poco factible que haya una disminución del precio de la divisa extranjera en términos de una divisa local, y esto se produce por los beneficios que supuestamente traen las devaluaciones o depreciaciones de la moneda, dado que, como todo precio, en definitiva, estamos hablando de precios de una moneda, estamos hablando de precios internacionales, una disminución del precio de nuestra moneda en términos de una moneda extranjera va a llevar a que nuestros productos sean más baratos, ¿sí? A nivel internacional, y por tanto más deseables, lo que va a generar un aumento de las exportaciones por sobre las importaciones, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar y vamos a pasar a ver de cómo estas cuestiones inciden en lo que es el régimen cambiario. ¿Qué es el régimen cambiario? Bueno, implica las decisiones que se toman en política económica en relación al tipo de cambio del mercado de divisas. ¿Y por qué resalto esto de política económica? Porque estamos acá sujetos nuevamente a una cuestión que no es de manera, o sea, que es una cuestión dura de la matemática exacta. La política es una cuestión social, de intereses, de puja de poder y de un montón de otros factores que hacen a que yo decida, o que diferentes gobiernos a lo largo del tiempo vayan decidiendo sobre qué es lo más conveniente, y por tanto nosotros vemos que a lo largo de la historia reciente argentina vamos a ver que existieron diferentes regímenes que estipularon o explicitaron el tipo de cambio que iba a haber. Entre esos nosotros tenemos el tipo de cambio fijo, es la relación fija entre la cantidad de moneda nacional y una moneda extranjera que decide la autoridad monetaria, ergo el Banco Central de la República Argentina. Nosotros si lo vemos históricamente, cuando analizamos la ley de convertibilidad en 1991, ustedes no habían, creo que prácticamente ni nacido, o estaban algunos naciendo, esta ley de convertibilidad lo que estableció fue la paridad cambiaria de un peso argentino, un dólar. Y si nos remitimos a lo que nosotros habíamos visto en la unidad número 2 de procesos de integración, y hablamos de toda esta ola neoliberal, ¿sí? Que se lleva a cabo a nivel internacional, y habíamos hablado un poquito de lo que era el consenso de Washington, estas normas y reglas que nos decían a nosotros qué es lo que teníamos que hacer en términos de política interna, y cómo podíamos formar parte del sistema internacional. Se nos había dicho, por ejemplo, que logrando este tipo de cambio de un peso a un dólar, ¿sí? De manera sostenida, nuestra economía iba a mejorar. ¿Cuál fue el producto de la ley de convertibilidad del 1 a 1 después de un gran proceso inflacionario, hiperinflacionario, sobre el cual veníamos y que adelantaron, digamos, la ida el ascenso de Menem por sobre la ida de Alfonsín? Fue justamente que esto logró estabilizar la economía, terminar en ese momento con este proceso hiperinflacionario, pero que tuvo grandes repercusiones, porque lógicamente para mantener esta paridad cambiaria del 1 a 1, lo que se tuvo que hacer es generar, ¿sí? Una gran masa de divisas, que es lo que habíamos visto en la balanza de pagos, en esta cuenta financiera, que pudieran utilizar el gobierno como colchón para mantener esta paridad y que sea confiable y segura. Entonces, ¿cómo se hizo eso? A través, bueno, de las privatizaciones, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y del desmantelamiento del sector público nacional. Eso conllevó a esta gran desregulación para que entraran inversiones extranjeras que después de un día al otro pudieron irse, digamos, con todas las utilidades y dividendos que quisieron, y generaron lo que fue la crisis 2001. ¿Sí? Esa crisis 2001 produjo como una cuestión inmediata lo que fue los tipos de cambio flexibles, es decir que, bueno, teníamos que liberalizar, dejar de que el Estado intervenga en la fijación de ese tipo de cambio, y que oferentes y demandantes libremente en este mercado de divisas establecieran cuál iba a ser el valor y la relación entre el peso argentino y el dólar norteamericano. Y en ese momento se había ido así como
un dólar 3 pesos, y algo. Que hoy parece irrisorio porque estamos prácticamente, bueno, tenemos más un tipo de cambio múltiple, ya los vamos a ver, y estamos alrededor de, según el oficial, de algo así como los 150 pesos, y después, bueno, tenemos el blue, ya lo vamos a pasar un poquito más, pero bueno, básicamente hay momentos en donde hay que liberalizar para que se vuelva a estabilizar. Eso trajo aparejado que justo coincidió con un aumento del precio de las commodities y logró que por un contexto internacional favorable, como vuelvo a decir, y un tipo de cambio con una depreciación que llevaba a que nuestros productos sean más baratos a nivel internacional, se generara un gran superávit dentro de nuestra balanza comercial. Este superávit de la balanza comercial, entre otras cosas, logró que en el gobierno de Néstor Kirchner, Néstor pudiese cancelar, por ejemplo, la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, y gracias a al pago de esa deuda adquirida con el Fondo Internacional, se logró tener un poquito de mayor autonomía en la política económica con una ampliación bastante importante de la intervención del Estado y un gran incremento del gasto público, incremento que lógicamente con el paso del tiempo y dado que ese superávit empieza a menguar y a hacerse cada vez más pequeño, generó en un primer momento un gran deterioro de las reservas internacionales y produjo, bueno, que la economía volviera a estar endeble por un contexto internacional que tampoco era favorable, dado que los precios de las commodities y todo lo que era el sector agroexportador, sobre todo del 2015, 2016, por ahí también decayó bastante en los mercados internacionales. Por eso les digo, hay cuestiones muy arraigadas en las decisiones de política económica del gobierno de turno, pero también hay contextos internacionales que pueden llegar a ser favorables o no en determinados momentos de la historia, y eso es importante que ustedes lo puedan contemplar, ¿sí? Y bueno, para paliar muchas veces, porque tampoco el tipo de cambio flexible nos hace muy dependientes a las fluctuaciones entre oferta y demanda, entonces tampoco es lo ideal, y por lo general lo que los estados plantean son estos regímenes de flotación sucia, en donde se combina el tipo de cambio fijo con el tipo de cambio flexible a través de la fijación de bandas, ¿sí? Montos mínimos y montos máximos por los cuales puede adquirir el precio, ¿sí? de la divisa internacional. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si bien no está completamente publicado, como sí ha sido en otros momentos de la historia, sobre todo en el gobierno de Cristina, cuando había planteado 15 pesos con 50 y algo así, era como estaban fijados y explicitados. Hoy sabemos que esta flotación sucia del valor de nuestra divisa puede estar entre los 150 y 160 o 158, pero tampoco se puede disparar a 180. Si llega a disparar, entonces el Banco Central, como autoridad monetaria, va a intervenir para estabilizar el precio de la divisa en estos valores deseados según el gobierno nacional. Porque recordemos que siempre cualquier variación, ya sea depreciación o apreciación de la moneda, va a generar muchísimas repercusiones, que yo ya sí lo voy a dejar para que lo veamos en la clase que viene, en la producción o la productividad de un determinado país. Sí que me gustaría resaltar es que existen diferentes tipos de cambio. En los regímenes cambiarios surgen los distintos tipos de cambio que se clasifican en tipo de cambio básico y tipo de cambio efectivo. Entonces, nosotros acabamos de ver, bueno, ¿qué era el tipo de cambio? ¿Qué es un mercado de divisas? Entonces sacamos esta presión de que a veces dicen que, bueno, cuestiones domésticas pueden llevar a variación del dólar. No, nosotros acá en Argentina no decidimos cuál es el precio del dólar, porque si consumimos 200 o 250 dólares al mes, eso se establece en los mercados de divisas, que son mercados internacionales, donde se fijan según las transacciones o volúmenes de inversiones y todas las transacciones que estuvimos viendo de la balanza de pagos, si son acreedoras, con saldo acreedor o con saldo deudor.
Después vimos los diferentes tipos, el régimen cambiario, y del régimen cambiario se establecen lo que son los diferentes tipos de cambio: fijo, flexible y de flotación sucia. Y ahora vamos a ver una clasificación que atiende al tipo de cambio básico y el tipo de cambio efectivo. Cuando hablamos de los tipos de cambio básico, nosotros vamos a hablar del tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal es el que nosotros figura en el banco. Entonces, cuando entramos y queremos comprar dólares, los queremos hacer en blanco por la plataforma, nosotros, bueno, vamos a poner, queremos comprar $150 y nos va a decir, bueno, hoy el tipo de cambio está a $1, no sé, 145 pesos, sin después tomar la parte impositiva, ¿no? Ya vamos a ver qué significa. Y entonces ese es el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real es el tipo de cambio evaluado a los precios de un periodo tomado como base. Entonces yo lo que voy viendo es, por ejemplo, esta variación. Y se toman productos que tienen presencia internacional. Entonces, por ejemplo, un Big Mac, ¿cuánto sale acá en Argentina? Y ese Big Mac, ¿cuánto sale en Estados Unidos? ¿Sí? Entonces, en función de esa variación, a lo largo del tiempo, nosotros vamos a poder realmente medir estos niveles de inflación, ¿sí? Y eso vendría a ser el tipo de cambio real, porque una cosa es lo que dice el banco y otra cosa es lo que nosotros vemos realmente que sucede en la economía. Y después tenemos lo que son los tipos de cambio efectivo. Uy, perdón, se me está moviendo. Que se produce cuando se mezcla la política económica con la comercial. Entonces acá es cuando se generan los tipos de cambio múltiple según las exportaciones que se quieran fomentar y las importaciones que se quieran, digamos, desalentar. ¿Sí? Entonces, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene, digamos, que lleva a cabo una política de tipo de cambio múltiple según los diferentes sectores, los cuales todavía, la verdad que a nivel internacional, no se logran ver cuáles son los beneficios, y por lo general esta característica y el desarrollo de este tipo de cambio múltiple los llevan a cabo economías muy pequeñas y la verdad como muy inestables, y podríamos decir hasta que de alguna forma muy corruptas, ¿sí? El tipo de cambio único es cuando utilizamos este mismo tipo de cambio para todas las operaciones de comercio exterior, y el tipo de cambio múltiple es cuando generamos diferentes niveles según el origen o la aplicación de las divisas, y son una política para alentar o desalentar la política comercial, es decir, el comercio exterior. Y es una opción, digamos, en que, o sea, ustedes van a ver todo lo que son los aranceles con vale, pero es, hasta podríamos decir, como un poco una práctica desleal en términos comerciales, porque yo puedo, por ejemplo, por un acuerdo comercial, poner y decir que va a haber una eliminación de todas las barreras arancelarias, como lo habíamos visto con los procesos de integración, pero a través de un tipo de cambio múltiple, decir, bueno, cómo se van a liquidar las divisas para tal o cual sector. Entonces ahí yo voy hasta determinando y fomentando o desalentando determinados productos o servicios o transacciones. Bueno, he cumplido, son las 19:40, así que ahora sí, cualquier duda o inquietud que tengan, y si no ya concluimos con las clases de hoy, no se preocupen que bueno, yo siempre trato de las primeras clases de retomar las ideas principales como para